Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente. Shabbat Shalom. Aquí nos encontramos de nuevo, viernes por la tarde, desde Galilea, en Israel. Aquí tenemos una tarde con niebla sobre las montañas, que se va esparciendo la niebla. Al parecer, como en el mundo, que en muchos temas se va esparciendo la niebla y empieza a salir lo que está detrás a la luz. Muy interesante todo lo que estamos viviendo, mi querida comunidad. Y hoy, en la porción de la Torá que vamos a leer y estudiar, de nuevo, yo me quedo sorprendida de cuán relevante a lo que nos pasa hoy. Por eso es que es tan importante escucharlo, conectarse a esto y ver cómo este libro, que es la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene tanta sabiduría y nos da mensajes de hace miles de años que parecen como codificados para que los entendamos hoy y nos ayuden a entender lo que nos está pasando y cómo sobrellevar todos estos eventos. Y para los que son nuevos en mi canal, yo los viernes por la tarde, cuando entra el Shabbat, el sábado, porque los días en el calendario hebreo se comienzan en el atardecer del día anterior. O sea, mañana es sábado, Shabbat, pero el Shabbat empieza el viernes al atardecer. Entonces, cada sábado se estudia una porción de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, que corresponde a la fecha hebrea de hoy. Y venimos ya unos meses haciendo este estudio juntos. Y hoy continuamos con la parashá que se llama Va'ereh, que quiere decir y apareceré o me mostraré. Y ahora vamos a hablar de qué se trata. En la parashá anterior hablábamos de Moisés, cuando Moisés se encuentra cara a cara con Dios y Dios le revela su primer nombre. Y hablamos mucho de este nombre, fue realmente algo interesantísimo. El que no lo vio, que lo vea, pueden verlo en el último video antes de este, porque ahí también hay un mensaje muy fuerte y también un gran error en la traducción al español y al inglés y a todos los idiomas, por lo cual más que nada yo recomiendo ver ese video para conocer cuál es el verdadero nombre de Dios, es decir, uno de los nombres, porque como ya sabemos, este libro se llama Shemot en hebreo, que es el segundo libro de los 5 libros de la Torá. El primero es Bereshit, el Génesis. El segundo es Shmot, que quiere decir nombres, y no Éxodo, como lo traducen. Y nombres es porque en este libro aparecen muchos nombres de Dios, incluyendo los famosos 72 nombres aparecen, de lo cual vamos a hablar en las próximas parashot, es decir, en las próximas porciones de la Torá. Pero aquí en este libro aparece uno de los primeros nombres que Dios se da a sí mismo, es decir, Él se define a sí mismo con ese nombre tan poderoso y está mal traducido en todos los idiomas. Por eso que yo siempre recomiendo aprender hebreo, porque si no uno se pierde este contenido tan importante, que es un derecho, un privilegio nuestro, el poder leerlo tal como es. Entonces, ¿qué ocurre en esta porción de la Torá? Moisés, Moshe en hebreo, se había ido de Egipto luego de matar a un guardián egipcio que estaba maltratando a un hebreo de los esclavos, y se escapa de Egipto y se va a las montañas, y ahí se encuentra con Yitro, se dice en hebreo, Jetro se dice en español. Se casa con la hija de él y está un tiempo con ellos, y ahí es donde aparece ante él Dios y le dice que él tiene que ir a liberar a los hebreos de la esclavitud, ni más ni menos. Y ahí es cuando él le dice su primer nombre y se presenta y se describe Dios tal como es, y lo envía y le dice: cuéntales a tu pueblo de su Dios, y también ve al faraón y diles que los libere. Y ahí empieza la gran jornada de Moisés para liberar a los hebreos. Y aquí ocurren varias cosas muy interesantes, pero hay una frase específica en esta parashá que a veces pasa desapercibida, porque se habla de muchas cosas alrededor,
Pero aquí hay algo que es clave, importantísimo, fuertísimo y también muy relevante para nosotros con lo que nos está ocurriendo. Porque ¿qué ocurre? Moisés teme ir y duda porque él se siente incapaz de hacerlo. Él también era tartamudo, tal como muchos saben. Entonces se veía como incapaz de ser un gran líder, si ni siquiera era capaz de hablar en público porque tartamudeaba. Y Dios le dice, no, tú vas, además que yo soy el que va a hablar a través de ti. Y le dice que le va a dar dones a él de hacer cosas como magia para poder mostrarle al faraón que él viene de un Dios muy fuerte, que es Jehová, que de nuevo les repito, en hebreo no se dice Jehová, pero no importa, de ese tema vamos a hablar en otro video. Entonces, él le describe que él va a ir ante el faraón, le va a mostrar todos esos actos, como por ejemplo la vara que se convierte en serpiente y luego de nuevo la convierte en vara, y otra lista de cosas así especiales que Dios le da el poder a él para hacer, para convencer al faraón de que los deje ir. Y ahí llega una frase que yo quiero que ustedes escuchen bien. Primero se las voy a leer en hebreo porque aquí también hay gente que habla hebreo y quiero que sepan dónde es. Hablamos de Shmot, es decir, Éxodo, número 4, 21. Se los leo en hebreo. Vayomer Adonai el Moshe, Belechtecha lashuv Mitzrayma, Re kol moftim asher samti beyadecha, veasitem lifnei paro, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. Muy bien, ¿qué dice esta frase? Voy a tomar la Reina Valera, se los voy a leer de acuerdo a la traducción de la Reina Valera, que dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubierais vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, es decir, todos esos actos de magia. Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y aquí está la pregunta tan importante. ¿Por qué Dios dice, yo, Dios, endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir? Interesante, ¿no? Porque Dios le está diciendo a Moisés, ve a liberarlos, le da a él una cantidad de trucos así para impresionar al faraón, para que lo deje llevarse al pueblo, pero a la vez paralelamente le dice, pero yo, Dios, endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Y qué pasa luego? Continuemos con la historia. Lo que ocurre es que va Moisés ante el faraón y hace todas esas magias, y el faraón medio se ríe porque también él sabía hacer muchas magias y como dice, esto lo hace cualquiera acá en Egipto. Y no solo que no los deja ir, sino que se enfada y dice, les voy a hacer la vida imposible. No solo que no los voy a dejar ir, sino que les voy a hacer la vida imposible. Entonces, lo que ocurría con los hebreos se dice que ellos hacían ladrillos. Y los ladrillos los hacían con barro, con tierra y con paja. Juntaban eso y hacían ladrillos. Y lo que dice el faraón, él le dice a todos los guardianes egipcios, le dice, vayan a los capataces hebreos y díganles que desde ahora no les damos más paja. O sea, los egipcios les traían la paja a los hebreos hacían barro y creaban ladrillos. Y les dice, desde ahora no les damos más paja, la van a tener que ir a buscar ellos a los campos, pero van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. O sea, les vamos a hacer el doble, el triple de trabajo, o sea, de esfuerzo, pero van a tener que rendir lo mismo. Entonces van los guardianes y le dicen eso a los capataces, ellos se quedan boquiabiertos, pero no tienen más remedio porque son esclavos, y todos se van a los campos a juntar paja, y llegan todos cansados después de estar todo el día juntando paja y tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces los guardianes egipcios los azotan, los maltratan porque exigen de ellos hacer lo mismo que antes.
Porque ¿qué es lo que había dicho el faraón antes? Lo que le dijo a los hebreos. Ustedes estáis ociosos, entonces yo me voy a ocupar de que se esfuercen y que sufran. Ahí está lo interesante, porque ¿qué pasaba ahí? Los hebreos eran esclavos, pero al parecer eran esclavos que estaban en una especie de zona de confort, tal como dice el faraón. Dice, ustedes estáis ociosos, porque si no, no tendrían tiempo de ponerse a hablar del Dios nuevo, de Jehová, de esto, del otro. Ahora yo me voy a ocupar de que empiecen a trabajar. Entonces les empieza a hacer la vida imposible. ¿Y qué va a ocurrir después? Yo les cuento para entender aquí, para juntar todos los cabos. Cuando finalmente sale el pueblo hebreo de Egipto y van por los desiertos, que se dice que van a ir 40 años por los desiertos hacia la tierra prometida, otros dicen que son 400 años, es una especie de número que no se sabe exactamente. Y se pregunta, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué es cerca? ¿Saben? Es cerca, no tenía por qué ir 40 años por el desierto para llegar a Israel desde Egipto, ni siquiera a pie. Y lo que pasa con los hebreos que salen de Egipto luego de haber sido esclavos, al parecer esclavos de lujo, semilujo, o sea, esclavos, pero en una especie de zona de confort. Y lo que ocurre es que empiezan a quejarse con Moisés cuando iban por el desierto, porque qué difícil, nos cansamos, no hay comida, no hay agua, no hay suficiente. Y llegan a decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ahí estábamos cerca de la olla con la carne. ¿Ven? Todo se une, todos los cabos, porque realmente esa generación era una generación que eran esclavos, pero estaban en una zona de confort. Por eso es que luego cuando Moisés sube al monte Sinai a recibir las tablas de la ley, inmediatamente ellos se ponen a hacer el becerro de oro, porque ellos estaban tan acostumbrados a la cultura de Egipto, también a estar cerca de la olla de la carne, que se ponen a adorar a un dios pagano. ¿Y qué es lo que explican los sabios de la cultura hebrea y judía, por supuesto que es lo mismo? Dicen que Moisés los hizo caminar por el desierto 40 años o 400 o no se sabe exactamente, para que muera esa generación que tenía una mentalidad de esclavos, porque para entrar en la tierra prometida tenían que entrar gente con mentalidad, mente, sensación, emoción de libres. Es decir, no importa que iban por el desierto, que tenían que esforzarse más para conseguir agua, conseguir alimento, pero eran libres, eran luchadores, o sea, no buscaban volver atrás a la zona de confort. Entonces volvamos ahora a la frase que dice Dios. Dios dice, yo endureceré el corazón del faraón. Y ahí, de nuevo, vamos a entender más cómo se juntan todos los cabos. Porque, ¿qué pasaba? Si el faraón no les hacía la vida imposible, tal como lo hizo cuando se enojó y hizo que no les den más paja y que los hagan trabajar el doble, que les hagan la vida imposible, si eso no hubiera pasado, quizás no se hubieran querido ir de Egipto. ¿Sí? Entonces, al parecer Dios endureció el corazón del faraón para generar una situación en que los hebreos no tengan más remedio que decir nos queremos ir, porque no se puede estar más así. Los hizo salir de la zona de confort y luego los hizo ir por un desierto y hizo limpiar la generación de toda la gente que pertenecía a ese tipo de vida, a esa generación de zona de confort, de escapismo, de ser esclavos y no molestarles el hecho de ser esclavos. Entonces ahora vamos a pensar un poquito. Yo no sé ustedes, pero a mí, personalmente, mi opinión subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, me trae a hoy, a estos días. Y yo quiero que sepan que en la cultura hebrea, también hoy, cuando se hace la Pascua hebrea, que habla de esto, de la salida de los hebreos de Egipto, de la esclavitud, se cantan canciones que dicen, como en esos días, en este tiempo,
Como Bayamimaem Basman Azé, se dice en hebreo. Es decir, en cada generación, se dice cuando se hace la celebración de la Pascua hebrea, de Pesaj, se dice, en cada generación tenés que recordar cuando fuiste esclavo en Egipto. Entonces vamos a recordar y vamos a pensar, ¿qué nos pasa a nosotros? O sea, en este mismo momento está pasando algo que está haciendo que no tengamos más remedio de no soportar más nuestra vida. Porque, ¿saben una cosa, mi querida comunidad? Somos esclavos hace miles de años. No sé si tú te diste cuenta o no lo sentiste. Somos esclavos. Lo que ocurre es que éramos esclavos en una vida soportable, gran parte de la humanidad. Gran parte también en una vida insoportable. Y nosotros, el lado que estaba en la zona de confort, esclavos de lujo, nos era muy fácil ignorar el sufrimiento de los otros. Y podíamos seguir nuestras vidas tranquilos, teniendo una casita, yendo a restaurantes, haciendo shopping, de vez en cuando comprando un auto nuevo, quizás no, yo en general no, yo siempre me compro autos de segunda, tercera mano, pero vivíamos siendo esclavos en zona de confort. ¿Y qué pasó ahora? Nos han sacudido todo. Es decir, ahora no solo somos esclavos, porque antes éramos esclavos que tenían derecho a caminar por la calle, por ejemplo, en de vez en cuando hacer algo para disfrutar, como ir al cine, ir a un restaurante. O sea, aquí en Israel, por ejemplo, ya hace meses que no hay cine, desde marzo no hay cine, no hay restaurantes de meses, bares meses, lo que es cultura está totalmente cerrado. Hoy somos esclavos y a la vez encarcelados dentro de casas. O sea que antes éramos por lo menos esclavos que tenían derecho a salir y ver la luz del sol. Entonces, algo está pasando aquí. O sea, en vez de llorar y quejarnos y culpar a no sé quién, vamos a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Alguien se ha ocupado de que no soportemos más esta situación, de que ya no nos pueda hacer una zona de confort. Es decir, y otro punto quiero tocar aquí, un poco sensible, pero mucha gente escribe, dice, me han preguntado a mí sobre esas cosas que aparecen en las redes sociales que hablan de niños, que no sé qué, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y yo digo, queridos, queridas, ¿ustedes piensan que antes de marzo del 2020, cuando empezaron a aparecer esos videos que hablaban de eso no pasaba? Y yo te pregunto, ¿y tú dónde estabas antes? O sea, ¿por qué ahora estás tan horrorizada con cosas que te están mostrando? Que yo me pregunto, ¿quién es el que las está mostrando? Pero yo respondo, todo esto ocurre miles de años. ¿Y dónde estábamos? ¿Por qué seguimos viviendo nuestras vidas cómodas, de esclavos de lujo, mirando para el otro lado, como yo no veo eso? Porque ustedes saben, el sufrimiento no es solo en el caso extremo, horroroso como eso de lo que estoy hablando. ¿Saben cuánto sufrimiento hay en el mundo? ¿Cuántos niños mueren de hambre? O sea, por más que ya se haya vuelto un cliché decir eso, que a nadie ya le importa. ¿Sabes cuánta gente en la China para hacerte tu teléfono celular, tu televisión, tú lo que sea, esa gente está en semi-esclavitud trabajando? ¿Pero a ti te importó? O sea, cuando fuiste al shopping center, o sea, a los negocios a comprar, ¿tú pensaste de dónde viene esto que estoy comprando? ¿Y cuánto sufrimiento hay detrás de esto? No, la verdad que no. Yo creo que la mayoría no. Entonces, este momento que estamos viviendo, alguien o algo quiere que dejemos de estar cómodos. Eso es para empezar. Quiere que empecemos a decir, no se puede seguir así. Y no solo en eso, es decir, de una forma u otra, empiezan a salir a la luz muchas cosas que muestran la corrupción en todo. O sea, no solo en lo que hemos hablado ahora, sino en
lo que es las finanzas, los bancos, cómo nos han esclavizado con todos los préstamos que te han educado desde que aquí en Israel te educan, te lavan el cerebro que tienes que sacar préstamo para comprar casa, que si no tienes casa eres como, no sé, una persona no sé, ni cómo describirlo, alguien inferior si no tienes una propiedad. Te lavan el cerebro así. Yo, por ejemplo, no tengo una propiedad porque nunca quise tomar ese enorme préstamo que te esclaviza. Pero aquí todo el mundo está endeudado hasta los dientes, para empezar. Segundo, la esclavitud de toda la gente que trabaja. ¿Cuánta gente odia su trabajo? Pierde todo su día, sus mejores horas, sus mejores energías, y no le pagan ni siquiera lo suficiente para eso. O sea, toda nuestra sociedad está basada en abuso a todo nivel, para que un pequeño grupito de gente viva como reyes y todo el resto sea esclavo. Pero hasta hoy, no sé por qué, lo aceptábamos, porque estábamos cómodos al parecer dentro de esa esclavitud. Y ahora alguien quiere que ya no estemos cómodos. Entonces, dejemos de quejarnos, dejemos de llorar y empecemos a tomar responsabilidad. Empecemos a tener un poquito de dignidad y de decir, basta con todo esto, no solo con lo que me molesta a mí o lo que me toca a mí, sino también a mi prójimo. Empecemos a ver lo que se hace injusto hacia otros también, no solo hacia nosotros, porque eso también yo creo que fue una de las cosas que fueron más las características que definieron nuestra sociedad hasta hoy, es nuestra capacidad de no ver el sufrimiento ajeno y no hacer nada, no movernos, no hacer un paso o no comprometernos en nada por el otro, mientras nosotros estábamos bien en nuestra casita, con nuestra comida, con nuestro auto, con nuestras vacaciones, que los demás se mueran de hambre, no me importa. Así fuimos, reconozcámoslo. Porque hasta que no reconozcamos que nosotros estábamos en esa posición, no vamos a salir. No seamos como esa generación que sale de Egipto y que hay que dejar que se muera para traer la nueva generación, para crear la tierra prometida, la nueva tierra, donde seamos de una vez libres, seamos solidarios y nos importe el prójimo también. Y no solo como teoría racional, sino en el corazón. Entonces, bueno, mi querida comunidad, creo que ya hablé lo suficiente por hoy. Entonces, les deseo un lindo fin de semana. Piensen bien en todo esto. Yo creo que vale la pena compartirlo quizás con familia o amigos, porque este mensaje que aparece aquí en la Torá, yo creo que es fuertísimo para nosotros. Y sean fuertes porque los días que estamos pasando son increíbles, son históricos. Ya como sabemos todos, conviene prepararse con alimento, agua potable en casa, velas, baterías, porque puede pasar que por algunos días estemos sin luz, sin internet. Yo ya lo vengo diciendo meses. Sé que muchos de ustedes ya se han preparado, pero los que no, levántense de una vez del sofá y empiecen a tomar responsabilidad por sus vidas y por las de sus familias, porque pasar varios días sin ningún tipo de electricidad, agua, comunicación con el mundo y alimento en casa, no creo que sea una linda experiencia, pero el que esté preparado lo va a pasar bien. Por eso digo, vamos a pasar esto como héroes, con la cabeza para arriba, con dignidad y tomando responsabilidad por nuestras vidas, siendo libres y decidiendo cómo queremos continuar esta historia. Entonces, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Shabbat shalom.